Qué regalo maravilloso es para nuestras vidas el poder estar en las benditas manos del Señor. Y necesitamos entenderlo con el corazón. Necesitamos entender qué es estar en las benditas manos de nuestro Salvador. Porque hemos venido viendo cómo Dios nos está formando como los adoradores en espíritu y en verdad que Él está buscando, y cómo Dios ha provisto una atmósfera de fe y de amor para nuestras vidas. Pero en eso que Dios ha provisto de una manera especial tenemos que entender que lo único que nos va a llevar a caer rendidos a los pies del Señor es poder experimentar su gloria. Solo su gloria es la que tiene el poder de quebrantar nuestros corazones. Solo su gloria es la que tiene el poder de hacer que nuestros corazones caigan postrados delante de su presencia. Solo su gloria, su misericordia, su bondad sobre todas y cada una de nuestras vidas. Porque no seremos conscientes de todo lo que necesita ser transformado en nuestras vidas solo hasta que nuestras vidas estén expuestas delante de su gloria. Cuando dejemos de mirar al hombre como la medida y sea Dios de una manera especial el que cada día nos permita ver que el diseño de nuestro corazón es en Él. Y yo creo que una de las mayores quejas que todos los seres humanos hoy en día tienen cuando asisten a una consulta médica y la persona va enferma, nosotros muchas veces con asombro salimos de ver cómo con la facilidad y la superficialidad que un médico puede llegar a resolver un asunto de salud, ¿cierto? Porque finalmente el médico se sienta, escucha, pregunta síntomas, espera que uno se exprese, ¿cierto? Pero él en 2 minutos resolvió el problema, ¿cierto? Y enseguida le está pasando una fórmula, ¿cierto? Donde jamás se ahondó en el problema, jamás se ahondó en cuál era la raíz de las circunstancias, sino que él finalmente lo que le dio fue como un calmante. O sea, le mandó fue como un medicamento para que usted se vaya contento y se tome esa medicina que le envió y como que se tranquilice, pero el problema sigue ahí, porque usted sigue sintiendo su dolor, sigue sintiendo su molestia, ¿cierto? Y ya la molestia se le va volviendo una molestia del corazón, ¿cierto? Porque este médico no ahonda, porque este médico no me manda unos exámenes, porque este médico no me habla con claridad, ¿cierto? Ya no quiero seguir tomando el remedio universal, acetaminofén, ¿cierto? Que de lo que usted se enferme, el acetaminofén es el remedio universal, ¿cierto? Y entonces produce un enojo en el corazón nuestro, si somos sinceros, para cualquiera, ¿cierto? Que el médico trate como con tanta simpleza el estado de nuestra salud y que el médico termine resolviendo con una fórmula tan simple y tan superficial tal vez una condición tan seria, ¿cierto? Que si no se le pone cuidado, ¿cierto? A veces va uno donde cierto médico y el médico le dice, mire, lo que usted tiene es grave, va a pedir una cita con el especialista. Y llamas a pedir la cita con el especialista, ¿cierto? Y no hay agenda sino para dentro de 6 meses. Cuando dentro de 6 meses te salga la cita con el especialista, lo que en tu cuerpo había empezado como algo pequeño, se ha crecido, ha aumentado, ¿cierto? Porque ciertamente se trató con mucha superficialidad la condición de tu salud física, ¿cierto? Ahora, ¿qué produce eso en el corazón? Enojo, produce descontento, de que traten con superficialidad asuntos tan serios dentro de mi salud, ¿cierto? Y hay personas que se enojan y lo que piensan es merezco respeto, merezco que realmente atiendan al asunto que estoy necesitando. Pero vamos a llevar esto
al ámbito espiritual, ¿cierto? Porque nosotros no podemos seguir siendo un pueblo que esperemos que las predicaciones nos sigan formulando acetaminofén y que se siga tratando con superficialidad el asunto de nuestra vida espiritual. Porque mis amados, cuando nos centramos es en prosperidad, en salud, en que te vaya bien, en que no tengas problemas y dificultades, mis amados, nos estamos yendo por el acetaminofén en la vida espiritual. Nos estamos yendo por las ramas, nos estamos yendo por la respuesta que del médico nos ofendería. Porque definitivamente Dios quiere ir es a lo profundo de nuestro corazón. Y para ir a lo profundo de nuestro corazón, Dios tiene que examinar nuestro corazón. Engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Mis amados, ni siquiera nosotros sabemos los alcances de nuestro propio corazón. No lo sabemos. No lo sabemos. Nos creemos buenos por una razón. No nos conocemos. Por esa única razón es que nos creemos buenos. Y por eso Dios tiene que ir tratando de manera profunda que nuestra vida y nuestro corazón. Y la única manera de tratar de manera profunda es llevándonos a un encuentro con ¿quién? A un encuentro con Él, donde todas mis excusas desaparezcan. Recuerden el escenario de Isaías 6. Isaías se siente en una condición sin ver la gloria de Dios. Se siente en otra muy diferente cuando ve la gloria de Dios. Cuando no está viendo la gloria de Dios no se siente tan malo, no se siente tan pecador. Siente que hay una cantidad de gente que ofende a Dios, siente que hay una cantidad de gente religiosa, siente que hay una cantidad de gente que no valora las cosas de Dios. Pero cuando está delante de la gloria de Dios, él se da cuenta que él no es mejor que ninguno de los demás. ¡Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos! O sea, mi condición es la misma condición de todos los demás, que estoy en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Dónde sintió el peso de su condición? Cuando estuvo delante de la presencia de ¿quién? De la presencia de Dios. Pero en la presencia de Dios no solamente hay confrontación, sino hay provisión de parte de Dios para poder sanar la herida de muerte que hay en el corazón humano. No solamente hay confrontación, sino que hay provisión para sanar. Se tomó un carbón encendido del altar y se le puso en sus labios y se le dijo: ha sido quitada tu culpa y ha sido perdonado ¿qué? Tu pecado. Y aquel que en su primera visión de Dios se sintió aterrado de ver a Dios, ahora Dios fue el que hizo posible que estar delante de su presencia no fuera aterrador, sino fuera un deleite. Y es lo que Dios estaba haciendo con Cristo en la cruz del Calvario, haciendo posible que estar en su presencia dejara de ser algo aterrador para el ser humano y se convirtiera en un deleite para nuestro corazón. Ahí están los dos montes, donde Dios reveló la ley que nos condena, el monte Sinaí. ¿Cómo se sintió el hombre frente al monte Sinaí? Aterrado, a tal punto que se aterraron que le dijeron a Moisés: no nos hable Dios. O sea, estar delante de Dios es algo que no podemos soportar. No podemos soportar. O sea, estar delante de Dios es aterrador. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que ha hecho posible que estar delante de Dios sea un deleite. Porque con su sangre nos ha cubierto y nos ha lavado y nos ha limpiado. Y dice 2 Corintios 3, 16 al 18: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu ¿de quién? Del Señor. Y esa misma versión, o ese mismo versículo en 2 Corintios 3:16, en la Nueva Traducción del Viviente, dice:
Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Lo veíamos la semana anterior, ¿cierto? Fuimos escogidos para ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, ¿cierto? El velo, en esa porción de Corintios, unos versículos anteriores, dice que el velo está puesto sobre el corazón. Lo que está puesto y no nos deja ver con claridad tanto el diseño de Dios, y no nos deja ver con claridad la incapacidad que nosotros tenemos para poder hacer la voluntad de Dios. Porque el engaño del corazón es creer que por nosotros mismos podemos hacer la voluntad de Dios. Y es creer que por nosotros mismos podemos ser lo que Dios desea. Pero ¿cuándo es quitado el velo de nuestro corazón? Cuando empezamos a creer. Cuando empezamos a creer. La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia y es por fe, y que la fe es un don de Dios, de manera que Dios nos ha dotado para que nosotros podamos creer en lo que Él ha provisto. Y para creer nosotros necesitamos oír ¿a quién? Oír al Señor. No necesitamos oír más predicaciones, necesitamos oír la voz de ¿quién? La voz de Dios. Si oyeres, ¿hoy qué? Hoy su voz. No endurezcáis vuestros ¿qué? Vuestros corazones. Porque mientras no estemos viendo la gloria de Dios, seguiremos siendo un pueblo que sigue justificando todo su pecado y sigue justificando toda la maldad de ¿quién? La maldad de su corazón, ¿cierto? Como hay un pueblo que muchas veces no está viendo la gloria de Dios, el pueblo excusa su pecado con el pecado del demás pueblo, ¿sí o no? Porque muchas veces la gente no mira es que le agrada a Dios, sino, ay, si los otros lo hacen, ¿por qué yo no puedo? Cuando no estoy viendo la gloria de Dios, mi referente se vuelve el ser humano. Y hay seres humanos que definitivamente no son dignos de imitar. Porque no reflejan ¿a quién? Porque no reflejan al Señor. Pero dice que cuando el velo se corra, ¿cierto? Que es lo que el Señor ha hecho de una manera muy especial. Dios está obrando en nuestro corazón para que podamos ver con claridad cuál es el propósito de Dios, pero también cuáles son los recursos que Dios ha provisto. Mis amados, que el velo sea quitado nos permite ver que su bondad ha provisto el poder para llegar al final de la carrera, que es el tema de hoy. Su bondad nos ha provisto el poder para llegar al final de la carrera. Y es muy importante que podamos meditar sobre esto en nuestro corazón. Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 11. Primera de Timoteo 6, 11. En aquello que Dios va revelando y va trayendo de su palabra a nuestro corazón, y va trayendo de su palabra a cada una de nuestras vidas, en todas esas cosas que Dios va trayendo, nos va dejando ver su gloria, para que su gloria nos vaya transformando, nos va dejando ver lo que Él es. De manera que aquí viene un consejo bien tremendo para la carrera que ahora está viviendo un hombre como Timoteo, pero es un consejo también que afecta a todas nuestras vidas, ¿cierto? Todas nuestras vidas. Porque el deseo de Dios es que todos lleguemos hasta la meta. El deseo de Dios es que todos lleguemos hasta el final. Y dice el primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, ¿cierto? Entonces aquí hay una primera situación especial, ¿cierto? Que hayamos sido hechos hombres y mujeres ¿de quién? Hombres y mujeres de Dios.
Por allá también se le dice a Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. De manera que nos deja ver cómo Dios, a través de su palabra, ha decidido revelarnos su voluntad. Por eso es muy necesario que nosotros escuchemos a Dios. ¿A través de quién? A través de su palabra. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la piedad, la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y mire lo tremendo de esto. A Timoteo se le está dando un consejo de que no deje arrastrar su corazón tras las cosas superficiales y livianas. Les decía ahora, ¿quién de nosotros quiere ir con una fuerte dolencia en su cuerpo que no lo deja ni respirar para que le manden acetaminofén? Ese no es el deseo de tu corazón. El deseo de tu corazón es que puedan darte el remedio que definitivamente dé respuesta a lo que necesitas dentro de ti. De manera que los versículos anteriores a esto viene aún hablando aún de aquellos que tienen la vida de piedad como ganancia y que se han inclinado por las cosas materiales y que han dejado de mirar al Señor para ponerse a buscar bienestar, llámese riquezas, llámese salud, llámese reconocimiento, llámese éxito, ¿cierto? Porque nos gusta, como dice por ahí en el Antiguo Testamento, en cuanto a la salud, que nos atiendan de manera profunda. Pero en cuanto a la vida espiritual, nos gusta que traten con superficialidad la herida que tenemos, ¿cierto? Y ese no es el deseo del corazón ¿de quién? Del Señor. Y Él le dice a Timoteo de una manera especial algo que es necesario para todos nuestros corazones. Vuelvo ahí al verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿cierto? Ya hay una característica. Una persona nacida de nuevo. Para esa persona nacida de lo alto hay unas indicaciones claras de parte de el Señor, donde dice: huye de estas cosas, ¿cierto? O sea, hay cosas de las que nosotros nos tenemos que alejar. Hay cosas de las que nosotros nos tenemos que distanciar. Y dice: y sigue. O sea, hay cosas de las que yo me debo de alejar, pero hay otras a las que yo me debo de acercar. Las que me tengo que poner a buscar. Y dice, en cuanto a las cosas que debo seguir, dice: sigue la justicia. Y no olvidemos qué es la justicia. La justicia es lo que Dios ha provisto, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, porque solamente la justicia puede ser por ese medio, solamente por Cristo, solamente por fe y solamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nada más nos hace justos delante del Señor. De manera que dice: sigue lo que Dios ha provisto, la justicia provista por Dios. Porque no olvidemos que la palabra clara que los judíos decidieron no seguir la justicia provista por Dios, sino que decidieron establecer su propio camino de justicia. Después dice ahí que sigamos la piedad. Y la piedad es una vida de relación ¿con quién? Una vida de relación con Dios. La piedad no es una vida de relación con actividades. La piedad no es una vida de relación con lugares. La piedad no es una vida de relación con ceremoniales. La piedad es una vida de relación personal con el Señor, personal y directa con el Creador. Después dice ahí que sigamos, ¿qué otra cosa? La fe, ¿cierto? Y no olvidemos, la fe significa que estamos creyendo en lo que Dios está haciendo.
en lo que Dios está obrando, en la manifestación de su gracia, en la manifestación de su amor, en la manifestación de su poder. Fe es confianza y unidad de pensamiento con Dios. Cuando el pensamiento de Abraham estaba desligado del pensamiento de Dios, Abraham se puso a hacer estrategias para que la promesa de Dios se cumpliera sobre él. ¿Cuál era la promesa que Dios se acercó y le dijo a Abraham? De una manera especial, Abraham le dijo a Dios: no tengo hijo, sino ese Damaseno Eliezer. Y el Señor le dijo: te daré un hijo. Pero aunque Dios le dijo: te daré un hijo, pasó un tiempo entre que lo que Dios dijo y lo que pasaba en el corazón de Abraham se alinearan. Mientras eso no estuvo alineado, mientras el corazón de Abraham no estuvo alineado con el pensamiento de Dios, Abraham empezó a hacer muchas cosas en su caminar. Entre ellas, ponerse de acuerdo con su esposa para acostarse con su criada Agar y tener ¿qué? Un hijo, creyendo que era el método de quién. Y no olvidemos que cada rato Abraham, hasta que no se alineó con el pensamiento de Dios, siempre estaba poniendo la mirada en el lugar diferente. Porque primero pensaba que el que lo iba a heredar era su sobrino Lot. Después, que el que lo iba a heredar era el hijo que iba a tener con Agar, Ismael. Hasta que el Señor le dejó claro: no heredará el hijo de la esclava, como lo explica ya en Gálatas, que dice que es una alegoría. Y de una manera bien tremenda, cuando el corazón de Abraham estuvo alineado con la voluntad y con lo que Dios dijo, fue cuando Abraham se rindió y dijo: vea, yo aquí no puedo hacer nada para tener un hijo. Acá todo lo tiene que hacer Dios. Esto tiene que ser con el poder de Dios, con el mover de Dios, con los recursos de Dios. Y entonces Dios vino y visitó la tienda de Abraham y le dijo: Abraham, en el tiempo de la vida volveré y estarás arrullando un bebé. Esa es la promesa, ¿cierto? Pero nos damos cuenta cuánto tarda el ser humano en alinear su pensamiento con el de Dios. Y la fe tiene que ver es con la unidad de pensamiento de mi corazón con Dios, porque la fe la hemos utilizado es para qué quiero yo y llamar a Dios a que me dé los recursos para lo que yo quiero. No olvidemos, la fe me fue dada para llevarme a buscar el corazón de Dios, para llevarme a abrazar la voluntad de Dios. Después dice ahí de una manera especial, ya hemos visto, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor. Y la palabra de Dios expresa que el vínculo perfecto es ¿cuál? El vínculo perfecto que nos une a Dios y el vínculo perfecto que nos une como iglesia. No hay otro vínculo. El amor maravilloso ¿de quién? De Dios. Y que Dios me ama no porque me dé cosas. Dios me ama no porque me solucione circunstancias. Habrán circunstancias que Dios no te va a solucionar. Pregúntele a Pablo. Pablo le dijo en su palabra: he rogado al Señor 3 veces que me quite este oprobio que tengo. Para lo que el Señor me ha dicho: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? De manera que el Señor en eso no iba a cambiar esa circunstancia, pero en medio de esa circunstancia no faltó la gracia de ¿quién? No faltó la gracia de Dios. De manera que Dios no me ha amado porque todas las cosas me salgan bien. Dios me ha amado porque se dio a sí mismo por mí, para que ahora lo que yo tenga es su vida dentro de mí. El galardón de la salvación es ¿quién? Él para mi corazón. Después dice que perseveremos o que sigamos la paciencia, ¿cierto? Y la paciencia sí que es necesario. La palabra de Dios dice por allá en otro versículo que es necesario que por la paciencia obtengamos las promesas, ¿cierto? O sea que como nosotros vivimos en una sociedad que todo lo quiere ya, ¿cierto? En la sociedad de todo lo rápido, en la sociedad de todo lo fácil, en la sociedad donde no cueste nada o boto la toalla, ¿cierto? Pero no es así en la vida cristiana.
En la vida cristiana es necesario seguir la paciencia para que mi carácter sea formado. Muchas veces en la espera Dios me está formando. En la espera Dios está quebrantando. En la espera Dios me está haciendo sujeto a Él. En la espera, porque en la espera es donde tantas veces Dios hace brotar muchas cosas de nuestro corazón para hacernos libres. Porque es muy fácil decirle a Dios, hágase tu voluntad. Pero para nosotros en el fondo hágase tu voluntad es bendice lo que yo ya te dije, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos como hágase tu voluntad. Por eso entramos en un choque con Dios y entramos en angustia y entramos en conflictos y Dios me ama o no me ama. Porque como yo esperaba era su bendición sobre lo que yo dije. No que Dios me sacara de lo que yo dije y me llevara a lo que Él quiere, a lo que Él quiere, a lo que Él desea para nuestras vidas. De manera que la paciencia es necesaria para que tu carácter sea formado por Dios, esperando en Dios, esperando en su presencia. Después dice que también sigamos la mansedumbre. ¿Se da cuenta toda la lista? Todo lo que animaron a Timoteo. ¿Qué es tener mansedumbre? Ser dóciles, ser sometidos a Dios, ¿cierto? Porque una cosa es tener la palabra de Dios y otra cosa es sujetarme a quién. Otra cosa es sujetarme a ella. Hay cantidad de palabra que tenemos y recitamos, pero cantidad de palabra a la que no nos sujetamos dentro de nuestro corazón. Y no nos sometemos a ella dentro de nuestro caminar, y por eso dice, sigue la mansedumbre. Es necesaria para sujetarme a Dios. Y ya en el verso 12 dice, pelea la buena batalla de la que, ¿cierto? O sea que hay una lucha permanente, hay una lucha que no va a cesar y que no se va a detener. ¿Cuándo va a terminar nuestra lucha? Cuando estemos allá en la gloria con el Señor, llenos de la plenitud dentro de su presencia, ¿cierto? De manera que nosotros vemos o vivimos en medio de un mundo caído. Todo lo que vemos alrededor es un mundo ¿qué? Un mundo caído. Y un mundo que aborrece. No sé si a veces la iglesia tenemos claro esto. Vivimos en medio de un mundo caído, un mundo que aborrece a Dios, que odia a Dios, que desprecia a Dios, que nombra a Dios con sus labios, pero que no quiere nada con Dios. Ese es el mundo de afuera. Porque mientras una persona no haya nacido de nuevo, esa persona está en enemistad en su corazón con Dios. ¿Es enemiga de quién? Es enemiga de Dios. Y vivimos en medio de ese mundo que está enemistado ¿con quién? ¿Y qué Dios está diciendo? Aléjate del sentir del corazón de ese mundo, aléjate de estas cosas. Aléjate de cómo el mundo trata a Dios, de cómo el mundo trata con Dios, de cómo el mundo trata con el consejo de Dios, de cómo el mundo trata con la presencia de quién, de Dios. Aléjate de todas estas ¿qué? Aléjate de todas estas cosas, es lo que dice la palabra. En ellas estábamos, pero de ellas fuimos rescatados. Estábamos allá, también nosotros un día estuvimos enemistados ¿con quién? Con Dios. Éramos enemigos suyos. Nosotros venimos de ser enemigos ¿de quién? Y si ahora podemos ser llamados amigos de Dios, es por lo que Él ha hecho. Él hizo todo para que nosotros dejáramos de estar enemistados ¿con quién? Con Él. Él lo ha hecho absolutamente todo. Pero nos dije, aléjate de cómo el mundo trata con Dios. Y después dice, sigue o persigue, acércate, corre, busca con todo tu corazón, mantente en el camino de una relación con Dios. Mantente en el camino de una búsqueda de Dios. Y esa es una lucha que tenemos que pelear, que tenemos que pelear todos los días, ¿cierto? Porque no olvidemos, hay muchas cosas que están tratando de ocupar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra atención. Por ahí muchas veces muestran, ¿cierto? Escenarios. Sobre todo había uno que veía
creo que era de Albert Einstein, que lo habían como recreado, y decía: cuando la tecnología avance y el hombre no entienda el valor de la tecnología se va a volver el señor del corazón del hombre. Y entonces hay una multitud de gente con un celular así, ¿cierto? En estos días estaba haciendo cola en el banco y la cola estaba muy demorada, entonces me volteé y me quedé mirando hacia afuera. E iba una damita con el celular así, y ¡pum!, se pegó una estrellada con la pared de ahí, pero tremenda. O sea, iba tan metida en el mundo del celular que se le perdió la noción de dónde qué. La devolvió el totazo, pero tremendo golpe, ¿cierto? Y fíjese cómo cantidad de cosas atrapan el corazón y nos llevan a pegarnos tremendos porrazos en nuestro caminar y en nuestra vida, ¿cierto? Tal vez no nos estrellamos con una pared, pero tal vez nos vamos alimentando de un deseo de vivir lejos de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que huyamos de esas ¿qué? De esas cosas. Ya nos ha sido otorgada una victoria a través de lo que Cristo hizo, pero ahora eso que Cristo hizo está siendo impartido ¿sobre quién? Está siendo impartido sobre nosotros, ¿cierto? Entonces dice: pelea la buena batalla ¿de qué? La buena batalla de la fe. Es algo que experimentamos los creyentes todos los días y lo vamos a experimentar hasta que Cristo ¿qué? Hasta que Cristo venga. ¿Hacia dónde nos conduce la fe? Hacia la búsqueda del corazón de Dios. ¿Hacia dónde nos lleva la falta de fe y la incredulidad? A un camino que nos aleja del Señor. No olvidemos que uno de los pilares que tiene la filosofía que ha ido creciendo en el mundo desde hace varios años de el libre desarrollo de la personalidad. Y una de los pilares que tiene el libre desarrollo de la personalidad es que las personas sean incrédulas. Tienes que ser incrédulo. Porque una de las cosas que dicen en esos pilares es que la credulidad hace esclavo al hombre, porque no deja hacer al hombre lo que el hombre quiera hacer. Mis amados, si la fe no pusiera límites a nuestras vidas, qué degenero sería la iglesia. Seríamos un pueblo degenerado en todos los comportamientos. Porque si hay cantidad de cosas que no hacemos, es por una única razón: Dios ha puesto límites en nuestras vidas y Dios no nos ha dejado salir de esos ¿qué? De esos límites. Amado, si tú y yo no hemos hecho cosas desagradables delante de los ojos de Dios, no es por nuestra voluntad que sea capaz de resistir, es porque el poder de Dios nos ha estado guardando, porque el poder de Dios nos ha estado frenando. Sin el poder de Dios no somos capaces. Quítenos unos segundos la gracia de Dios y Garavito sería un bobo frente a las maldades que nosotros somos capaces de hacer. Esa es la realidad nuestra. Vaya a Judas, por favor. Judas, la última carta, hay una carta corta que está antes del libro de Apocalipsis. Ahí casi que son 1 o 2 hojitas donde aparece la carta de Judas y nos deja ver que en esta batalla de la fe no estamos solos. Y dice la palabra Judas en el versículo 24 y 25, porque tiene un solo capítulo. Judas versos 24 y 25. Por favor, préstale mucha atención porque dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cierto? Y fíjense cómo Judas trae una palabra bien especial, porque Judas le escribe a la iglesia no de
de la apostasía que iba a enfrentar, sino de la apostasía que ya se estaba enfrentando en ese momento. Una iglesia que estaba siendo minada con falsos maestros, que estaba siendo minada con falsas doctrinas. Una iglesia que estaba siguiendo los deseos de su corazón y sus propios pensamientos. Y dice ahí, ubíquese ahí en la carta de Judas, ¿sí? Y dice en el versículo número 3, Judas capítulo número 1, versículo número 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él tenía un deseo, y era que quería como ahondar más con la iglesia acerca de la salvación, de la salvación que Cristo había traído. Pero sucede algo, dice: pero me ha sido necesario no hablar de la salvación, sino escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, ¿a quién? A los santos, ¿cierto? Porque va a hablar de que hay muchas luchas, tanto hoy en día, afuera en el mundo. ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas presiones? La ideología de género está presionando de una manera tremenda, ¿cierto? En esos días fuimos a hacer una vuelta con mi esposa al centro comercial y mi esposa me dijo: ay, mira esos jovencitos, qué pesar, unos jovencitos con falda, ¿cierto? Y eso aterra al corazón, porque vemos cómo cada vez el pecado del ser humano se vuelve más abierto, más descarado y más sin control. Y eso es una presión. ¿Dónde? Allá afuera. Porque no podemos perder de vista que el que la mayoría acepte algo no significa que eso sea ¿qué? Aprobado por Dios. No significa que sea aprobado por Dios. Y ellos estaban rodeados no solamente de lo que pasaba afuera, sino que dentro de la iglesia también se habían levantado muchas cosas. Hoy dentro de la iglesia se han levantado muchísimas cosas. Hay maestros conforme a los deseos de su corazón, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pensamientos. Y este Judas habla como de manera muy fuerte para hablar de los falsos maestros que están introduciendo cosas para sanar con liviandad la herida del pueblo de Dios, para llevarlo a tomar acetaminofén y no darse cuenta que el asunto es mucho más profundo que simplemente darle un calmante para el dolor, un calmante para el dolor, ¿cierto? Hay momentos donde cuando alguna dolencia física es muy fuerte, ¿cierto? El que está enfermo quiere que ya le quiten el dolor. Pero a veces el médico dice: no se lo puedo esconder, porque si se lo tapo ya no sé de qué está enfermo. Necesito es que tratarlo. Y miremos solamente algunas cositas de lo que se estaba manifestando, de lo que estaban presionando la vida de ellos dentro de la iglesia, ¿cierto? ¿Qué habían en medio de ellos? Verso 4. Ubíquese en el verso 4, dice: porque algunos hombres han entrado como encubiertamente, ¿cierto? O sea que están ahí, hay una apariencia de servicio al Señor, pero en el fondo no están sirviendo al Señor, están sirviéndose a sí mismos, a sus propios deseos. Y mire cómo lo describe acá: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de ¿quién? La gracia de nuestro Dios, ¿sí o no? ¿Qué le gusta a la gente hoy? ¿Le gustan líderes de la iglesia que les digan que todo está bien? No hay problema, haga eso que está bien, está bien, está bien, está bien. Mis amados, la medida no la pone el pastor, la medida la puso ya Dios en su palabra. Y la medida de Dios no cambia. Su palabra es la misma ayer, hoy y por lo que era malo ayer, es malo hoy
y seguirá siendo ¿qué? Y seguirá siendo malo, ¿por qué? Por siempre, por siempre. Pero dice, pero convierten en libertinaje. ¿Qué cosa? La gracia de nuestro Dios, ¿cierto? O sea, considerar que la gracia de Dios nos da una libertad para que nosotros vivamos como nos parezca. Pase ahí adelantico, dice en el versículo número 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, ¿cierto? Mancillar la carne, ¿cierto? En otras versiones dice son inmorales. Inmorales, ¿cierto? Hay una vida de apariencia por fuera, pero hay otra vida escondida dentro de ¿quién? Escondida dentro de ellos. Estos días estuvimos viendo y estudiando un tema con los servidores de la iglesia acerca de Ezequiel capítulo 8, donde el Señor le da una visión a Ezequiel y lo lleva al templo. Y en el templo le dice, voy a mostrar lo que sucede en mi templo, y lo mete a la cámara de los sacerdotes. Y los sacerdotes que ministran al Señor están allá dentro del templo inclinados a toda clase de ídolos. Y se lo va a llevar a ver lo que pasa con las mujeres en el altar. Y las mujeres dice que estaban en la entrada del templo endechando a Tamuz, llorando, porque para esa época ese era considerado el dios de la fertilidad. Entonces, llorándole a ese dios Tamuz para que pudieran tener ¿qué? Para tener hijos. Y dice que otros estaban en la puerta inclinados y todos estaban arrodillados allá adorando al dios Sol. Y le decía el Señor a Ezequiel, ¿no ves todas las cosas que ellos hacen para alejarme de mi santuario? Para que yo no esté en medio de ellos. Porque necesariamente somos frágiles, pero no podemos quedarnos con la fragilidad. Hay cosas que necesitan ser tratadas en nuestro corazón. Porque si no convertimos la gracia de Dios en libertinaje. La gracia de Dios me da oportunidad, pero no oportunidad de seguir pecando. Me da la oportunidad de encontrar salida en el Señor. Me da la oportunidad de encontrar una respuesta en la presencia de Dios. Me da la oportunidad de ser transformado en la presencia de Dios. Pero dice acá, convierten en libertinaje la gracia de ¿quién? De Dios. Ahora dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Si pasa ahí adelante en el verso 10, dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, impúdicamente es descaradamente, que vienen a compartir de la mesa del Señor, ¿cierto? Pero detrás su vida no está bien con el Señor. Es una apariencia, impúdicamente, sin temor de Dios. Se apacientan a sí mismos. ¿Para quién viven? Para ellos mismos. Son nubes sin agua, ¿cierto? Nubes que amenazan lluvia, pero no tienen ¿qué? No tienen agua. Ustedes han visto que hay días que uno ve nubes negras que suenan mucho, producen mucho relámpago y mucho trueno, pero que después de toda la bulla que hicieron no llovió, ¿cierto? Esas son una especie de nubes, ¿cierto? Son nubes que tienen corrientes eléctricas y todo eso, pero que no están cargadas de agua, o sea, van a ser bulla y bulla, pero jamás va a llover. Y dice que esos falsos maestros son como nubes sin agua. Dice ahí, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles en otoño? Sin hojas y sin fruto. No producen nada. 2 meses muertos
y ahí dice desarraigados, sin raíces. No están arraigados en las cosas de Dios. Fieras ondas del mar que esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes, ¿cierto? Usted sabe que científicamente las estrellas errantes están dispuestas para destrucción, las que llaman estrellas errantes, porque no tienen una órbita, sino que van y en cualquier momento se estrellan contra otra estrella y ahí dejaron de qué, dejaron de ser, o sea, no van para ninguna qué parte, no están cumpliendo ningún propósito. Verso 16, mire cómo describe cantidad de gente que había dentro de la iglesia. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Para sacar provecho, no para establecer la voluntad de Dios, para sacar provecho. ¿Para quién? Para sacar provecho para ellos. ¿Alguna vez alguien compartió esta historia? Porque algún pastor de esta ciudad había ido a otra ciudad a predicar y fue a esa otra ciudad, y en esa otra ciudad a este pastor le gustaba mucho recoger dinero, y en esa otra ciudad dio una predicación y después empezó a ministrar diciendo que pasaran adelante los que tenían 2 casas, pasaran adelante los que tenían 2 carros, pasaran adelante los que tuvieran 2 motos, pasaran adelante los que tuvieran 2 lotes, pasaran adelante los que tuvieran 2 fincas. Bueno, pasó mucha gente. Después les dijo que el Señor decía que cada uno tenía que entregar una de las cosas que tenía, una casa o el que tenía 2, entregue una, ¿cierto? En medio de todo eso que estaba sucediendo, ¿qué estaba sucediendo? Lo que dice acá, adulando a las personas para sacar provecho, cuya boca hablaba cosas infladas, sus propios deseos. Escuche lo que pasó, porque hasta ahí no es lo más aterrador. Y entonces mucha gente empezó y que le tomaran los datos de la escritura, los datos de los teléfonos, para que al otro día, que ya fuera día hábil, poder llamar a las personitas y poder decirles: venga, entregue lo que ayer prometió allá en la iglesia, ¿cierto? Y el pastor que estaba de visita en ese asunto haciendo todo eso, de pronto pasó el pastor local de la congregación con un micrófono y también se puso a orar. Y el pastor entonces dijo que el Señor le revelaba que ese pastor que estaba recogiendo todo eso, ¿qué iba a dar? ¿Usted qué va a dar? ¿Cuánto es de lo que se va a despojar hoy para la obra del Señor? ¿Cuáles son las cosas que usted tiene día 2 y cuánto para que aquí públicamente diga? ¿Cierto? Después de eso el pastor se bajó y se desenjalmó allá dentro de la casa del pastor, diciéndole al pastor local: ¿cómo me hace eso delante de la iglesia? ¿Cómo me va a poner delante de la iglesia que a cuánto voy a dar yo? ¿Cierto? La pregunta es, ¿sí o no? ¿Qué se estaba buscando? ¿La gloria de Dios o su propio beneficio? Porque si Dios nos envía a hacer algo, mis amados, el primero que te tienes que despojar eres tú. Antes de despojar a otro, el primero que te tienes que despojar eres tú. Pero miren qué ambiente se estaba moviendo, y por eso dijo Judas: quisieras hablarle más de la salvación, pero me es necesario hablarle de toda esta corrupción que se está levantando en la iglesia, porque están curando con liviandad la herida de ¿qué? La herida de mi pueblo, la herida que puede tener la iglesia. Pero en medio de todo eso es donde aparece entonces en el verso número 17, diciéndole a ellos: si hay presión de afuera del mundo, ¿hay presión del mundo hoy en día? Hay presión con los gobiernos, hay presión con las leyes, hay presión con la economía, hay presión con las filosofías sociales. Hay una gran presión ¿de dónde? De afuera. Pero también hay esas presiones ¿de qué? De adentro, hombres con mucho carisma, hombres con mucha capacidad, ¿cierto? Llevando a la gente en muchas ¿qué? En muchas direcciones. Pero mis amados,
Aunque hay todas esas presiones de afuera y de adentro, no podemos perder de vista el mensaje con gran esperanza que trajo Judas a la iglesia. No estamos solos para correr esta carrera. No estamos solos para correr esta carrera. Y por eso termina diciendo en el verso número 24. No sé si en sus Biblias, de los que tienen la Biblia de manual, muchas veces ahí tiene una palabrita encima, ¿sí? Esa palabra, ahí tiene una palabra que dice doxología en algunas Biblias, doxología, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es eso. En algunas Biblias aparecen algunos títulos que no están en los originales. Por ejemplo, esa palabra doxología. Pero eso fue agregado para que nosotros nos pudiéramos familiarizar con qué es lo que se va a hablar. ¿Cierto? El titulito relaciona los versículos que vienen sobre qué se va a hablar. Y se llama una doxología por lo siguiente. Se los voy a leer. En esencia, una doxología es una fórmula, es una forma breve de expresar alabanza y gloria a Dios, y usualmente contiene dos elementos. Una expresión de alabanza a Dios, usualmente en tercera persona. Si usted lo mira, en el verso número 24, ¿quién es el que está expresando esa alabanza? Judas, porque dice, y aquel que es poderoso. ¿Sí o no? ¿Quién es el que está expresando eso respecto de quién es Dios? Un tercero, en este caso Judas. Y dice, es una expresión de alabanza a Dios, usualmente en tercera persona, y una manifestación de su naturaleza infinita. Él es el todo que poderoso, como dice ahí, es poderoso, una expresión de su naturaleza infinita. Alaba y exalta a Dios por lo que Él es. Y luego entonces reconoce la forma gloriosa por lo que Dios hace y cómo lo hace. Fíjese que siempre inicia reconociendo quién Dios es, y una vez reconocemos quién Dios es, ahora reconocemos cómo Dios hace y cómo lo hace. Y ahí es donde aparece lo hermoso, porque les está diciendo, en medio de todo eso no tengan miedo, porque Dios nos ha equipado para llegar hasta el final de la carrera. Porque en el final de los tiempos habrán falsos cristos, habrán falsos maestros, habrán falsos profetas, habrán falsos pastores y habrán falsos hermanos. Pero en medio de todo eso, Dios nos ha provisto ¿con qué? Terminar la carrera. Y por eso aparece esto de la doxología aquí, donde nos muestra cómo Dios obra y nos está diciendo que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Qué hermoso. Empieza con una expresión de quién es Dios. Te pregunto, nosotros necesitamos ahondar en quién es Dios. Y cuando nosotros miramos quién es Dios, tenemos que entender. Antes de devolvernos a este pedacito, acompáñeme a esta cita, por favor. Primera de Corintios 9:24. Estamos en una carrera. Y dice la escritura en Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Y está hablando de una ¿qué? Competencia. Pero uno solo se lleva el ¿qué? El premio. Y después dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Pero mire lo hermoso, aunque él utiliza la figura de una competencia, jamás está diciendo que los cristianos estamos en competencia, que estamos compitiendo el uno con quién, que estamos compitiendo el uno con el otro. No. Este mensaje lo que está centrado es que en que cada uno de los que está corriendo no pierda de vista que tiene que correr hasta que tenga el premio. Que cada uno corra. En los ámbitos naturales corren y después de que ya hubo el ganador, muchas veces los que vienen corriendo atrás y el que viene muy lejos, pues muchas veces hasta se desanima y dice, ¿ni para qué termino si ya no voy a recibir nada? Pero aquí no está diciendo
que mire quién ganó, sino que mires que tú mismo estés llegando hasta el final de la carrera que Dios dispuso. Porque para cada uno de los que termine la carrera hay un premio, y el premio es Él, la plenitud de todo lo que Él de todo lo que Él es, ¿cierto? Entonces, volviendo a Judas, ¿qué dijo el Señor? Él es poderoso para guardaros sin ¿qué? Para guardaros sin caída. Y esto es muy hermoso para todos y cada uno de nosotros, porque necesitamos entender cuán poderoso es Dios. ¿Y cuán poderoso es Dios? Primero, para librarnos, porque tenemos que entender que si esta lucha se hace con los recursos humanos, pues no vamos a llegar, no va a ser posible, porque Dios es muy diferente a nosotros. No sé si le ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado, que hay un día donde podemos hacer un esfuerzo para hacer una actividad, algo, ¿cierto? Usted fabricó algo, construyó algo, realizó algo, sembró un terreno. Después de todo lo que usted hizo todo ese día, por la noche ¿usted cómo llegó? Cansado, agotado, desgastado, sin fuerzas. Porque eso somos nosotros. A nosotros las fuerzas se nos van así. Y si se nos va pasando la juventud, ¿cierto? Ya nos cansamos más rápido, ¿cierto? Entonces antes, cuando uno era muy joven, decía, no, yo puedo durar 3, 4 días sin dormir, y como una lechuga, ¿sí? Y ya cuando uno está más adulto, estás como una lechuga de esas que está muriendo ahí, donde se sienta, duerme. Pero Dios no es así, mis amados. Dios no es como nosotros. Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Mire, Dios hace algo y después de que Dios lo hizo, en Dios no hay ni el más mínimo cansancio ni el más mínimo desgaste. Génesis 1:1 dice que Dios empezó a crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis 1:31 habla de cómo Dios terminó al sexto día, y el sexto día vio todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. Y había creado las estrellas, había creado el universo, había creado el sol, la luna, había creado los animales, había creado todos los seres vivientes, había creado todos los árboles, había creado al ser humano. Y el poder de Dios estaba tan intacto como antes de Génesis 1:1, como si Dios no se hubiera desgastado absolutamente en nada después de todo lo que creó. Así es quien. Por eso dice, Él es poderoso. Porque después de hacer todo lo que hace, Dios sigue teniendo el mismo poder. Nosotros después de que hacemos una actividad quedamos sin fuerzas, desgastados. Al otro día amanecemos adoloridos, amanecemos con los músculos maltratados. Pero mis amados, Dios después de que hace algo, el poder de Dios sigue intacto. El poder de Dios lo sostiene absolutamente ¿qué? Lo sostiene absolutamente todo. Todos los días, todas las cosas funcionan por el poder de Dios. Todos los días. Este planeta da una vuelta sobre sí mismo para que sea un día por el poder de Dios. Todos los días las nubes dan lluvia por el poder de Dios. Todos los días los animales son alimentados por el poder de Dios. Todos los días los planetas que pertenecen al sistema solar son movidos por el poder de ¿quién? Todos los días el sol que hace que disfrutemos de un día es movido ¿por quién? Por Dios. Y eso que es una de las estrellas más pequeñas de todo el universo. Y el mismo Dios que mueve este sol mueve todas las estrellas y mueve todos los planetas y los sostiene y no se cansa, no se desgasta. Porque Él es ¿qué? Poderoso. Mire lo que dice Isaías 40:28, mis amados. ¿Qué le está diciendo Judas a la iglesia? Mire, frente a toda esa opresión de afuera y de adentro, la iglesia tiene que tener los ojos puestos en Jesús, en el Dios de los cielos.
Y esta es una pregunta bien tremendo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y ahí es donde aparece, no desfallece, no se fatiga. Mire, después de que hizo toda la creación, ahí no estaba en el séptimo día el Señor agitado después de todo lo que hizo. No, hubo mucho poder de Dios y cuando Dios terminó, todo el poder de Dios estaba en él. Dice ahí, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo que no lo alcance. Hebreos capítulo 11 en el versículo número 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de quién. Mire, a Dios le bastó solamente hablar y salió un poder descomunal de parte de Dios para que todo fuera ¿qué? Para que todo fue creado, porque de la nada hizo todo lo que nosotros ¿qué? Ahora vemos. Se da cuenta que una doxología, ¿cierto? La palabra doxa es la palabra gloria. Y doxología es todo lo que proviene de la gloria de Dios, de lo que sostiene Dios. Y la palabra de Dios le está diciendo a través de Judas, mire, vamos a enfrentar muchos días, muchas dificultades, vamos a enfrentar muchas situaciones dentro y fuera de la iglesia, pero en todas ellas nos va a sostener el poder de Dios. No podemos perder de vista eso, porque el poder de Dios nos va a sostener. Acompáñenme un momentico al Salmo 104, leemos solo algunos versículos allí. Yo he visto gente que hace almuerzo para dos y terminan agotados. ¿Sí o no? Después de eso hay que hacer la siesta, hay que descansar, porque terminamos agotados. Hoy hicimos almuerzo para 20 y cansados, ¿sí o no? Pero miren lo que dice el Salmo 104 de una manera muy especial. El libro de Salmos, que se me perdió aquí a mí. El libro de Salmos en el capítulo número 104. Dice, Dios cuida de su creación, es el título que tiene ahí, ¿cierto? Y miren lo que, leámoslo rápidamente, dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido y te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como vestidura, el que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por sus carrozas, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste, y sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión oyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasará ni volverá a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes de los arroyos. Verso 10. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias. Mire, por la orden de Dios es que los arroyos salen para dar de beber a las bestias. Mitigan su sed los sanos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar,
en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Mira, y después de que Dios alimenta toda la creación en un día, su poder sigue intacto. Él es el Dios que dice que es poderoso para guardarte sin caída. Y sin caída, ¿cierto?, no significa sin fallas. Esa caída es sin dejarte permanentemente en el piso, porque aún los cristianos podemos fallar. Pero gloria a Dios que nos ha provisto su poder para que no nos quedemos en el piso, para ser levantados por Él de una manera muy especial, para ser levantados por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Porque esta carrera, mis amados, no se termina con la fuerza del hombre, es con el poder de ¿quién? Con el poder de Dios que sustenta todas las cosas. Por eso necesitamos comunión y relación con Él, y necesitamos conocer al Señor. Alguien dijo lo siguiente para terminar por hoy: si todas las, escúchenme por favor, si todas las fuentes de agua que hay sobre la tierra, llámese en lagos, lagunas, ríos, quebradas, mares, océanos, toda el agua de la tierra, ¿cuánta es? Mucha. Fuera tinta, escuche, fuera tinta, toda esa agua fuera tinta, y cogiéramos todas las ramas de todos los árboles, de toda la naturaleza que hay sobre la tierra, y las volviéramos lapicero, y cogiéramos a los hombres de todas las épocas, los que ya existieron desde Adán, los que están en el presente y los que aún están por venir, a todos esos hombres, y a todos esos hombres les diéramos esos lapiceros para escribir con toda esa tinta, se agotaría la tinta de los mares, de los lagos, de las lagunas, de los ríos, si se les diera para escribir la gloria de Dios. Se agotarían toda esa tinta y todavía no habían acabado de escribir cuánta es la gloria de Dios. Y ese es el Dios que tenemos para sostenernos sin caída y para que podamos terminar la carrera en el que Él nos ha puesto, para que podamos llegar a la meta del supremo llamamiento en Jesucristo nuestro Salvador. De manera que hay luchas afuera y hay luchas adentro, pero mis amados, el Señor sabía que nosotros necesitábamos poder para poder caminar. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Como sabía que necesitábamos poder para cumplir su voluntad, para eso puso un depósito en nuestras vidas, su Espíritu. Puso su Espíritu, puso el poder dentro de nosotros, no para hacer nuestra voluntad, sino el Espíritu de Dios que nos capacita para caminar creyéndole a Dios, confiando en Dios, entendiendo el propósito de Dios, que somos un pueblo escogido para la gloria y la alabanza de su nombre, un pueblo que en la tierra alabaremos su nombre, y un pueblo que un día estaremos unidos a millares de ángeles alabando y glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos.